¿Qué son los diagramas o gráficas de control por atributos? Los diagramas de control por atributos constituyen una herramienta esencial utilizada para controlar características de calidad, pero cualitativas. Esto es, por ejemplo, características no cuantificables numéricamente. Por ejemplo, tales como características no medibles son la fracción o porcentaje de unidades defectuosas en la producción. Aquí ya no estamos hablando de promedios, estamos viendo porcentaje o cantidades de unidades defectuosas en la producción. Ese veremos en la gráfica P. Ya cuando hablamos del total de unidades, el número de unidades defectuosas en la producción, ya estaríamos hablando de la gráfica NP, que tiene mucha relación con la gráfica P, obviamente. También tenemos el número de defectos por unidad producida, que es el gráfico U, y el número de defectos de todas las unidades producidas, que vendría a ser el gráfico C. Este tipo de gráfico se suele aplicar en situaciones en las que el proceso es una operación de montaje complicada y la calidad del producto se mide en términos de la ocurrencia de disconformidades, del funcionamiento exitoso o fallido del producto. Estos gráficos de control por atributos tienen la ventaja de que hacen posible considerar varias características de calidad al mismo tiempo y se clasifican los productos por disconformes si no satisfacen las especificaciones de cualquiera de estas características. Tenemos dos opciones a la hora de realizar un gráfico de control por atributos. Podemos comparar un producto con un estándar y clasificarlo como defectuoso o no. En este caso son los gráficos P y NP. En el caso de productos complejos, la existencia de un defecto no necesariamente conlleva a que el producto sea defectuoso. En esos casos puede resultar conveniente clasificar un producto según el número de defectos que presentan. Pueden ser los gráficos C y U. Es importante notar que los gráficos P, NP y U nos permiten trabajar con muestras de tamaños diferentes, mientras que los gráficos C están diseñados para muestras de igual tamaño. Entonces, solamente podemos usar cuando son diferentes tamaños en el caso de P, NP y U, mientras que cuando utilizamos los gráficos C, sí tenemos que usar muestras de igual tamaño. Todos los gráficos de control siguen el mismo patrón. La carta de control esté bajo los límites de control que veremos cómo se hallan a continuación para cada gráfico. El gráfico P es un gráfico de control del porcentaje o fracción de las unidades defectuosas. Quiere decir, es el cociente entre el número de artículos defectuosos en una población y el total de artículos defectuosos en esa población. Es un porcentaje. Estos principios estadísticos que sirven de base al diagrama de control P se basan en la distribución binomial. Bueno, por ejemplo, supóngase que el producto del proceso de producción funciona de manera estable, de tal forma que la probabilidad de que cualquier artículo no esté conforme con las especificaciones de P y que los artículos producidos sucesivamente son independientes, entonces si seleccionamos K muestras aleatorias de n artículos del producto, cada una y representados por XY al número de artículos defectuosos en la muestra iésima, tendremos que XY se distribuye como una binomial de tamaño de número de muestras n y probabilidad P. Acá podemos ver, por ejemplo, que en este caso el límite central sería NP y la variabilidad total sería de esta manera. Oh sorpresa, justamente es cómo se halla el esperado y la variancia en la binomial. Para cada muestra definimos la variable aleatoria fracción disconforme muestral. Observemos entonces que P sub i seguiría una distribución binomial con media desviación típica. Entonces, como ven, los parámetros son o provienen de una distribución binomial, que también se puede estandarizar de esta forma. Entonces, de esto parte nuestros límites de control, en donde la línea central vendría a ser el promedio o el porcentaje promedio de cada submuestra. Y aquí tenemos los límites de control, el límite superior y el límite inferior, donde designamos 3 desviaciones estándar para arriba y para abajo. 3, y esta vendría a ser la desviación estándar,
que justamente parte de la variancia. Esta es la variancia, si le damos la raíz cuadrada, sería la desviación estándar. Si P es desconocida, podemos estimar, ¿no? Observar que la tal estimación se realizará a partir de las K muestras obtenidas cuando K es mayor a 25, tomadas cuando se considera que el proceso está bajo control. De esta manera podemos estimar P, que vendría a ser este de aquí. Hagamos un ejemplo. Una industria que fabrica motores para pequeños electrodomésticos y registra cada día el número de motores producidos y los que la inspección final ha resultado defectuosos. Los motores correspondientes a 6 semanas de producción se hallan en el archivo motores.bw, que se los he dejado en el anexo, con el siguiente contenido. Fecha que corresponden los datos de la fila, número de motores producidos en ese día y el número de motores defectuosos detectados en ese día. Entonces se pide hacer una gráfica de control. En este caso vamos a hacer una gráfica de control por atributos utilizando la gráfica P, porque vamos a ver el porcentaje de defectuosos si sobresale a la línea de control. Bien, hagamos este ejemplo. Gráfico NP. El diagrama NP está basado en un número de unidades defectuosas. Aquí ya no estamos hablando de porcentajes, sino estamos hablando ya del número estimado, ¿no?, de unidades defectuosas. Este tipo de gráficos nos permite tanto analizar el número de artículos defectuosos como la posible existencia de las causas especiales en el proceso productivo. Recordemos pues que las cartas de control nos permiten ver y analizar dónde se producen las diferentes causas especiales o específicas y que salen del control. Entonces, los principios estadísticos que sirven de base para este diagrama de control NP también se basan en la distribución binomial. Supóngase, por ejemplo, que el proceso de producción funcione de manera estable, de tal forma que la probabilidad de que cualquier artículo no esté conforme con las especificaciones es P, y que los artículos producidos sucesivamente son independientes. Entonces, si seleccionamos K muestras aleatorias de n artículos del producto, cada una representado por xi, al número de defectos en una muestra iésima tendremos que xi se distribuye de manera binomial con tamaño de muestra n y probabilidad p. Entonces, de esa manera hemos comprobado el número de artículos defectuosos sigue una distribución binomial. Entonces, los parámetros a estimar vendría a ser la esperanza y la variancia. En este caso, la esperanza vendría dado por P y la variancia P por 1 menos P entre N, que justamente son los estimados de los parámetros cuando utilizamos la binomial. Del mismo modo, aquí ya no estamos hablando de P, sino de NP. Es el número de artículos defectuosos. Entonces sería N por P, que es N el total de la muestra. Aproximadamente, cuando la muestra es grande, esto tiende a ser una normal con estos parámetros. Entonces, a partir de ella, si nos basamos en la distribución normal, tenemos que la línea central vendría dado por NP y el límite superior por NP más 3 sigma, que vendría 3 veces 3 desviaciones estándar, y del mismo modo para el límite inferior menos 3 desviaciones estándar. Igualmente, para estimar P, tenemos que una sumatoria de las diferentes proporciones, ¿no? Y hacemos un promedio de ellas. Hagamos un ejemplo para aclarar esto. Por ejemplo, en una industria en la que se producen catéteres para hospitales, se hace una inspección de calidad. Después de la soldadura entre la parte más rígida del catéter y la punta más blanda. Cada hora se toma un lote de 100 catéteres y se mira la soldadura si tiene trazas o no. Si la soldadura tiene trazas, el catéter es defectuoso.
Los datos del número de catéteres defectuosos entre cada lote de 100 recogidos durante la última semana se encuentran en el archivo catéter. Él está en su anexo. Es donde figuran estas variables, ¿no? Como la fecha, la hora y el número de defectos. Se pide realizar la adecuada gráfica de control y verificar si el proceso está bajo control estadístico. Bien, entonces realizaremos este ejercicio en Minitab. Bien, ahora entremos al diagrama C. Este diagrama está basado en el número total de defectos o no conformidades en la producción. Los principios estadísticos que sirven de base a este diagrama de control C se basan en la distribución de Poisson. Entonces, para construir el diagrama de control C, empezamos por tomar K muestras de n sub i unidades, cada uno con xi, que sea u el número esperado de unidades defectuosas en cada una de las muestras. Es frecuente suponer que el número de defectos en una población grande sigue una distribución de Poisson. En este caso supondremos que Ci, que vendría a ser el número total de disconformidades o total de defectos, sigue una distribución Poisson con n sub i por mu, que vendría a ser el promedio, con una distribución de Poisson. Si denotamos por C sub i al número de defectos totales en la muestra, en la IS de la muestra, es claro que sigue esta expresión, que vendría a ser la suma de cada defecto en cada submuestra. Entonces la línea central vendría dada por esto: n sub i por el promedio total del número de defectos. Y del mismo modo tenemos el límite superior y el límite inferior, con 3 sigmas de desviación, más 3 sigmas de desviación en el límite superior y menos 3 sigmas en el límite inferior. Como el tamaño muestral n sub i es diferente para cada subgrupo, a la hora de calcular los límites según este modelo de Shewhart, podemos optar por 1, por ejemplo, los límites usando el ni asociado a cada muestra, con lo que las líneas de control no serán rectas, darán saltos arriba y abajo según ni disminuye o aumente. Si los n sub i no difieren mucho de unos de otros, podríamos tomar que sí existiría una línea de control recta. Hagamos este ejemplo. Se tiene el número de visitas en una página web durante los meses de octubre y noviembre del año 2002, indicando también la fecha y el día de la semana. El número de visitas diarias puede ser considerado como una variable que sigue una distribución de Poisson y podemos, por lo tanto, representar su evolución usando un gráfico C. Los datos se encuentran en el archivo visitasweb.mtw, donde figuran las siguientes variables, que son fecha, el día de semana y el número de visitas a la página web. Entonces se pide realizar una adecuada gráfica de control y verificar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, en este caso, vamos a ver el promedio, vamos a ver el promedio del número de visitas por semana. Si este sigue un patrón o está bajo control estadístico. Hagamos este ejercicio en el software Minitab. Gráfico para control de cantidades. Este es el gráfico U. En este caso el interés se centra ahora en C sub i, que es el número de veces que el atributo se presenta en cada individuo. Pero en este caso no solo su presencia. Se supone que la tasa de ocurrencia de los eventos que generan el atributo es constante. Entonces es razonable asumir que la variable aleatoria sigue una distribución de Poisson y por lo tanto hay que monitorear solo un parámetro, en este caso lambda. ¿Cuáles son los pasos para la construcción de este gráfico?
Se toman n sub i individuos con tal que n sub i se presente el atributo alrededor de 10 veces en cada uno de los k puntos en el tiempo. Se calcula el número promedio de defectos en cada instante. En este caso sería c sub i, n sub i, veces que se presenta el atributo en el grupo, sobre el número de atributos en el grupo. Entonces, se va a contar acá cuántas veces se presenta el atributo en ese subgrupo sobre el total. Entonces, esto es una fracción o una proporción de las veces que se presenta el atributo en el grupo. Y se grafican los valores de lambda en el tiempo. Para estimar el parámetro poblacional, simplemente es la sumatoria de los defectos o la presencia de atributos sobre el total de artículos muestrados. Y se tienen también los límites del control, muy similar a los anteriores. Sin embargo, aquí lambda, como es aquí, la desviación en este caso va a ser la raíz cuadrada de lambda promedio sobre los n sub i. Obviamente va a haber un límite superior y un límite inferior para cada subgrupo. Vamos a ver un ejemplo para ver lo que estoy explicando. Una industria que se dedica a la confección de tejidos tiene un proceso de tintado de telas. De vez en cuando aparece algún punto de pintura más intensa sobre la tela. Para comprobar si la cantidad de manchas se mantiene dentro de los valores normales, se decide implantar un control estadístico de procesos. Cada cuarto de hora se cuenta el número de manchas en una pieza de tela. Los datos correspondientes a la fabricación de un día se encuentran en el archivo tejido mtw, que está en el anexo.